de venir los dos de playa, a ver si no... Adelante. Adelante. Ah, bueno, pero... ¿Agarras a mí? Adelante. Ya ni me acuerdo. Que vamos, venimos a Francia. Pues ahora es una buena oportunidad. Hola, ¿qué tal? Tengo mucha gente, no, solo marido. Vamos todos los días. Está más limpio. Sí. Está limpio en el fondo. Ah, mira. No tiene que ver nada. Bienvenido, me llamo David, ¿de acuerdo? Y os voy a hacer el de guía del paseo que vamos a dar por los principales monumentos que tienen aquí en Tembleque, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, pues desde este sitio tan privilegiado, que no todos los días se tiene acceso, desde la famosa y por supuesto preciosa Plaza Mayor de Tembleque, pues vamos a hacer una introducción sobre la historia de Tembleque y bueno, ya por supuesto pues hablar en sí, en este primer momento, de lo que es la plaza. Bueno, un poco la importancia histórica de Tembleque viene precisamente por la situación estratégica en la que se sitúa, porque Tembleque se sitúa justo en una zona de paso muy principal a nivel de España, a nivel peninsular, puesto que por aquí de siempre ha pasado una de las principales arterias a nivel, como digo, peninsular, que comunicaban la zona centro, la zona de Madrid con Andalucía. O sea, por aquí históricamente siempre ha pasado el camino real de Madrid o de Andalucía, ¿de acuerdo? Que de hecho pues ha pasado hasta hace muy poquito, y muchos de ustedes lo sabrán, pues justo por entre los dos arcos, o sea, por mitad del pueblo. Gente me ha dicho que todavía hasta los años 50 o por ahí, Sí, quien iba a Madrid de Andalucía, desde Madrid dirección a Andalucía, pasaba por aquí necesariamente. Entonces, pues esa situación estratégica, pues en parte nos explica la importancia histórica de Tembleque. También Tembleque ha sido históricamente un nudo, un centro de conexión también, por ejemplo, de vías pecuarias para la transhumancia del ganado, ¿de acuerdo? Aquí es un punto donde confluían varias travesías de vías pecuarias, y veo pues este tipo de aspectos, esta situación estratégica tan concreta, pues en parte nos explica la importancia histórica de Tembleque, ¿de acuerdo? Bueno, ya respecto a lo que es la plaza en sí, bueno, esta plaza se construyó a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, o sea que ya tiene sus años. Previamente, al parecer, aquí ya había una plaza anterior. Bueno, antes de nada decir que bueno, el sentido de la plaza, la funcionalidad de la plaza, la existencia de plazas en los núcleos urbanos, en los pueblos, en las ciudades, viene de muy antiguo. Ya en la antigua Grecia y en la antigua Roma existían plazas, y las plazas iban a ser el punto donde, digamos, se iba a desarrollar el punto de encuentro para los vecinos, los ciudadanos de un núcleo. Espectáculos que empiezan a, como he dicho antes, a entrar en auge en esa época. Uno de los principales, la tauromaquia, las corridas de toros, ¿de acuerdo? Es en esa época cuando se construye esta plaza, cuando empiezan las corridas de toros a generalizarse aquí en España, y en buena parte pues esta plaza se va a construir para actuar como plaza de toros, ¿de acuerdo? También otro tipo de espectáculos, por ejemplo, pues el teatro. Por ejemplo, tenemos la plaza de Almagro, imagino que muchos de ustedes la conocerán, que también se va a asociar a ese tipo de espectáculos que también van a generalizarse en esa época. O también otro tipo de espectáculos como son los castillos, como se llaman el Callejón de los Toriles, porque al parecer es por donde precisamente pues, se soltaban los toros, ¿de acuerdo? Incluso aquí ha habido en algún momento dado algún personaje importante que ha presenciado alguna corrida de toros en un momento puntual en Tembleque. Por ejemplo, pues se tiene documentado que, por ejemplo, Felipe IV de los Austrias, que era el rey de España, pues estuvo aquí en un momento dado presenciando una corrida de toros. En un viaje que hizo hacia el sur, los temblequeños se enteraron de que iba a pasar por aquí, y para hacerle como un homenaje, pues organizaron una corrida de toros de la que fue público. Incluso se dice que fue el que se encargó de matar al toro con un trabuco, o sea que lo saben perfectamente. O por ejemplo también Quevedo parece ser también que presenció alguna de estas corridas de toros, ¿vale? Bueno,
Como digo, este es un tipo de plaza muy singular que empieza a generalizarse en esa época, y otras que existen en la zona o alrededores, pues por ejemplo también muy famosas, aparte de la Tembleque, pues van a ser por ejemplo la de Chinchón, en Madrid, ¿de acuerdo? La de Almagro, como hemos dicho antes, la de Ocaña, que también está cerquita, u otras ya más a lo grande, pues como la de Madrid, la de Valladolid, corredores con la cruz de la Orden de San Juan, que sabrán por qué, la relación que tiene Tembleque con la de San Juan, ¿lo saben o no? Sí. Se lo imaginan, ¿no? Sabrán, pues eso, que durante mucho tiempo Tembleque estuvo bajo el dominio de la Orden de San Juan. Fue una encomienda de la Orden de San Juan. En la época de la Reconquista, cuando se toma Toledo en 1085, los cristianos toman Toledo en 1085, que hasta entonces lo tenían en su poder los musulmanes, los árabes, ¿de acuerdo? Toda esta zona, la Mancha, se convierte en zona de frontera. Entonces los reyes cristianos, para proteger mejor la frontera, incluso hacer nuevas incursiones más hacia el sur, se van a ayudar, van a instalar aquí en toda esta zona de la Mancha las órdenes militares, ¿de acuerdo? Que son una especie de ejércitos de su propio gobierno, su propio ayuntamiento, deja de pertenecer a la Orden de San Juan, y de ahí el rollo jurisdiccional, el monumento que tenemos actualmente donde está la Purísima, que simboliza que Tembleque se convierte en villa, deja de ser encomienda de la Orden de San Juan y ya tiene, pues es un pueblo, digamos, libre o por lo menos independiente, en el sentido de ya no depender de la Orden de San Juan, ¿de acuerdo? Por eso está decorada la plaza con el escudo de la Orden de San Juan, como ocurre también en muchos pueblos de aquí de la zona, que estaban bajo la encomienda de la Orden de San Juan, o también muchos de los pueblos de la zona pues se apellidan de San Juan, ¿no? De San Juan. Claro, es, digamos, el monumento, el edificio, el sitio más singular de Tembleque, ¿de acuerdo? Y es auténtica, es, como digo, muy singular la plaza de Tembleque, pero además de esta plaza tiene otros edificios y otros monumentos también que son bastante singulares y bastante, digamos, exclusivos. Y uno va a ser precisamente la antigua ermita de Veracruz, que es la actual biblioteca municipal, ¿de acuerdo? Que es un edificio muy singular, especialmente y sobre todo por el tipo de planta que tiene, que es octogonal, o sea, de 8 lados, que es una rareza tanto a nivel de la zona como incluso a nivel de España. En España hay muy poquitas ermitas que tengan una planta octogonal. Hay una muy famosa que es en Segovia, que también se llama de la Veracruz, ¿de acuerdo? Igual que esta, esas son las más famosas. Pero como digo, hay muy poquitas plazas octogonales en España y una de ellas la tienen aquí en Tembleque, o sea que aparte de la plaza, como digo, hay otro. Lo que sé fue escuela, de niñas y tal. El 80% de los que ves aquí hemos ido. O sea que, claro, si la conoces, vamos. Veníamos. Efectivamente. Y bueno, hay gente que pregunta que si el hecho de que tenga planta octogonal, que si tiene que ver, por ejemplo, con los templarios, porque los templarios tenían tendencia, o en su psicología, muchos de los edificios que construían. Tengan cuidado que viene por ahí un coche. Sí que estuvieron, ¿a que sí? ¿Perdone? Los templarios. Pues al parecer, en principio no tiene que ver nada con los templarios, porque los templarios son más bien de época medieval. Esto ya es mucho más posterior, estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Sí que podría ser la explicación de que tenga esa planta octogonal, porque como la familia que mandó construirla lo hizo también con el propósito de que luego se enterraran dentro de la ermita, de que además de ermita actuara como sepulcro, ¿de acuerdo? Y sí que es cierto que la simbología, la iconografía del arte, pues el círculo representa muchas veces la vida eterna, el más allá, y el octógono, como parece que quiere parecerse a un círculo, pues puede ser esa. Pues la tumba estaba ayudando. O sea, Delante del altar. O sea que... Luego tenía varias hornacinas y Sí, había esas de estaban algunas que salía de santo. No me acuerdo muy bien, yo creo que había una de La iglesia es el edificio más antiguo que se conserva de Tembleque, ¿de acuerdo? Se construyó en las primeras décadas del siglo XVI, ¿de acuerdo? Concretamente entre 1509 y, creo recordar, 1527. En ese intervalo es cuando se construyó esta iglesia, ¿de acuerdo? La iglesia de Tembleque, que es, como he dicho, el edificio más antiguo que se conserva, ¿de acuerdo?
Aunque aquí tenemos, que eso lo conocen ustedes muy bien, que se llama el Pozo Palacio, se dice, o al parecer, eso sí que es lo más antiguo que realmente se conserva de Tembleque. Como decía, me estaba comentando el señor, y a mí me han comentado, era una especie de antiguo abrevadero, donde tanto para ganado como el hombre, las personas, los vecinos, los primeros vecinos de Tembleque, imagino que también lo usarían para abastecerse, ¿de acuerdo? De hecho, el propio aspecto de lo que queda de ese abrevadero te dice que es muy antiguo, ¿de acuerdo? Y como hemos dicho, además aquí confluían en Tembleque varias cañadas, varias vías pecuarias de la transhumancia y sería el punto donde también entonces antaño no era como ahora que nos encontramos en nuestras mismas casas, tenemos el grifo y tenemos a disposición el agua corriente, pero antaño pues los primeros pobladores de las ciudades, de los pueblos, pues iban a una singular, porque también la gente de fuera y turistas que vienen a la zona se quedan bastante impresionados porque también se ven sorprendidos de lo grande que es la iglesia de Tembleque, digamos, en proporción a las dimensiones del pueblo. Y es que sus antepasados pues consiguieron levantar una iglesia tan monumental porque en buena parte fue porque bueno, muchos temblequeños en la época previa a la construcción de la iglesia colaboraron y participaron junto a la corona o colaborando con la corona en las campañas de en Orán, y como recompensa la corona y sobre todo la iglesia, el cardenal Cisneros, aportó mucho dinero a los temblequeños precisamente para que levantaran una gran iglesia y de hecho, pues como estamos diciendo, pues es un monumento bastante grandioso, ¿de acuerdo? Y como digo, sobre todo a proporción de lo que es un poco la siguiente. Siempre cuando pasamos por aquí preguntan que qué río pasa por aquí o qué arroyo. Y claro, le decimos por lo que ustedes ya saben, que por aquí no pasa ningún río ni arroyo. De hecho, el río que más cercano por aquí, tengan cuidado, es el río Algodón, que está... No, simplemente es eso, hemos dicho que la iglesia está robótica, este mismo medino, precisamente la decoración que tiene responde ese estilo. Si por ejemplo vamos a poner estas Cuatro Reyes, que es también de ese estilo, pues más o menos vemos que las portadas tienen también solamente en la estructura de por fuera. Alguien me tendría que preguntar por las capillas de detrás. Esas se construyeron cuando la iglesia, o muy poquito después, y se ve por los nervios. Tanto la de Fátima Como la otra, porque se ve por los nervios que tienen en las cúpulas las dos, son eso, imitación de los que hay arriba, mientras que en estas dos no tiene nada que ver. Pues, por ejemplo, muchos de los materiales que utilizaron para su construcción, sobre todo maderas, las trajeron, las importaron de América, ¿de acuerdo? Maderas de mucha calidad y muy importantes, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que es especialmente llamativa es la fachada principal, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues está claro lo que es la portada y el balcón principal, ¿de acuerdo? Como el barroco es un estilo artístico que, hablando así un poco llanamente, pues sobre todo se envasa muy recargado como en decoración, en filigrana, ¿de acuerdo? Le gusta mucho aparentar, ¿de acuerdo? Entonces pues vemos, por ejemplo, las columnas con toda esa decoración, la puerta enmarcada en esas formas tan geométricas que simulan como movimiento, ¿de acuerdo? O por supuesto, pues la reja, los balcones, la antigua ermita de la Purísima. Respecto a la antigua ermita de la Purísima, pues eso, todos los edificios más antiguos que se conservan de Tembleque, también entre el siglo XVII, más o menos. Yo no la conozco por dentro, desde que estoy aquí ya hace ya casi 5 meses trabajando, siempre está cerrada y no... Me han dicho que es bonita. Pues una vecina tiene las llaves, no sé qué vecina de San Juan, era una encomienda a la Orden de San Juan. Pues eso, en 1509 la reina Juana II, Juana la Loca, a Tembleque le otorga el título de villa. Hemos dicho que con ello Tembleque ya se independiza de la Orden de San Juan, se queda como una villa libre, autónoma en ese sentido, ¿de acuerdo?
tiene su propia jurisdicción, sus propias leyes, su propio gobierno, su propio ayuntamiento, y precisamente este monumento se construye en ese año para precisamente simbolizar, que es eso, que ya ha adquirido su libertad, ¿de acuerdo? Su independencia, por decirlo de alguna manera. Este no es el sitio original. Ya, eso es lo que iba a comentar. Al parecer, el sitio original. los rollos jurisdiccionales, ¿qué es esto? Que es simplemente un monumento simbólico y ya está. Y en otros pueblos lo que hay es un monumento parecido que se llaman picotas, que es donde ahí ajusticiaban a los delincuentes y a los reos, ¿de acuerdo? Pues esto era rollo judicial, aquí no se ajusticia la historia, era más técnico, más... Pero bueno, en esencia, ya digo, tienen el placer de vivir en un pueblo muy bonito, con un patrimonio muy interesante. Muy interesante, y ya digo, yo que trabajo en la oficina de turismo y a diario recibo gente de fuera, se quedan sorprendidos porque es un pueblo que es muy especial, muy bonito, con unos monumentos muy particulares y nada, ya que como mínimo conservarlo, ya digo. En otros sitios, empezando por mi pueblo, se han machacado cosas que... Bueno, pues un placer y vamos ya totalmente fuera de tiempo. Nada, mi trabajo y es un placer. Hasta luego. Nos ayudamos un poquito. Lo vas a hacer, no, al abrazo y a cosas, ¿no? Venga, coge. Pues aquí estamos para nosotros. Venga, chica, ¿sabes las que hay? Limón y naranja.